Nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:15. Margarita Carranco, activista en derechos humanos, y el doctor Gonzalo Silva, penalista y distinguido abogado ecuatoriano, nos dispensan con su asistencia. Obviamente nos honran con su presencia y estamos muy contentos de tenerlos acá. Van a protagonizar una explicación, si se quiere, un examen de la historia de una ley que definía la sagrada obligación alimentante de quienes tienen la obligación de hacerlo, los padres. La prisión por alimentos, doctor Gonzalo Silva, que incumple el alimentante, ¿nos puede explicar desde cuándo rige en nuestro país? Buenos días, doctor. Me parece que es un tema que no tienen ustedes, o sí tienen, porque son gente muy estudiosa y de gran percepción. Pero la mayor parte de los ecuatorianos no tenemos una idea exacta de la dimensión de esta circunstancia que deben conocer en todas sus facetas, debemos conocer en todas sus facetas la mayor parte de padres. Por eso es que me parece que hay que hacer un poquito de historia y apelar a la primera historia que tuvo una incidencia y que produjo una controversia nacional por esos días. La prisión por alimentos que para los padres que incumplen esa sagrada obligación alimentante. ¿Desde cuándo rige en el país esta demanda social convertida en ley y en responsabilidad de los que tienen sus hijos? ¿En qué variadas circunstancias tenemos nuestros hijos? Sería lo procedente, doctor Silva. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a Margarita y al público en general. Mire, Gonzalo, ya en el año 1945, cuando se preparaba la Constitución de aquel año, se consideró de que debía abolirse, o sea, suprimir la prisión por deudas, por tributos, por impuestos, etcétera, por cuanto era un retroceso a la civilización, era un regreso a la barbarie, y a imponer una prisión por alguien que incumplió un contrato, que es o era de naturaleza civil. Estos rezagos todavía se mantienen, por ejemplo, en nuestro Código Orgánico Integral Penal, cuando hablamos de los cheques, por ejemplo. ¿De los cheques? Claro, el cheque es una deuda, y hay prisión por deudas, cuando es un título ejecutivo o un título verbal sumario, ¿no es cierto? Yeah. ¿No es cierto? El abuso de confianza es una deuda que uno adquiere, sin embargo se mantiene como prisión por deudas. Pero bien, el asunto es sobre los alimentos. Entonces, en el año 1945 no se aprobó esta petición de que se incluya dentro de esta prisión por deudas a los alimentos. Solo en el año 1946, con la Constitución de aquel año, en el artículo 187, en el numeral tercero, ya se habla sobre la libertad personal y repite que no hay prisión por deudas, llámese estas costas, honorarios, impuestos, multas o cualquier otro nombre. Esta disposición, allí dice, esta disposición no comprende las deudas por concepto de alimentos forzosos. Es decir, parte la prisión por alimentos incumplidos a partir de la Constitución de 1946. Y de allí en adelante, en los códigos de menores que se llamaba anteriormente, luego en el Código Orgánico Integral, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se mantiene. Y en el año 1900
en el año 2009, en este gobierno, se prepara unas reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en particular la cuestión de los alimentos y todas sus secuencias. 33 artículos, dentro de estos 33 artículos verdaderamente lacerantes que han ocasionado no solamente una ofensa y un agravio a los peticionarios que requerían de estos servicios, cuanto a los mismos administradores de justicia para sus resoluciones y más todavía en contra de los niños. ¿Y por qué adjetiviza como lacerantes? ¿Por qué? Porque se abrió un abanico insensato, por ejemplo, en estas reformas del 2009 hablo, para que los juicios de alimentos se sustancien como una sola causa, de tenencia y regulación de visitas como otra causa, el de la patria potestad con otra causa, y así por el estilo. O sea, nos encontrábamos con varias causas que se pueden sustanciar, y de hecho, así lo hacía el Código de Menores anteriormente, en un solo proceso. O sea, esta multiplicidad de pretensiones respecto a los alimentos no había razón de mantener divididas. Y hoy el Código Orgánico General de Procesos así lo considera. Y por esto es que se suprime de las reformas del año 2009 estas disposiciones del 273 y 272 y 273 y se proclama un solo proceso para toda esta clase de causas. Esto es un adelanto del Código Orgánico. ¿Con qué penalizaciones se hace esto en el 2009? Bueno, la penalización era que, a partir del año 2009 en particular, se hizo extensivo. La solidaridad en cuanto a la responsabilidad de los ascendientes, o sea, abuelos, tíos y hermanos, cuando el alimentante incumple con la obligación fijada, solicitada, pero fijada por el juez. Yeah. Y este apremio les llevaba a los tíos, a los hermanos y a los abuelos, de buena o mala manera, hasta la cárcel. Cuando en el derecho penal, los delitos y las penas son personales. En el campo de alimentos, en cambio, son los titulares, los padres, los únicos responsables. Y no podía, pues, haberse hecho extensiva esta solidaridad y esta subsidiariedad para que los ascendientes, tíos y abuelos se sometan también a esta punición. ¿Por qué razón? Porque además estaba violando principios sacrosantos que la Constitución y todos los convenios y tratados internacionales así lo prevén, ¿no es cierto? Respecto a la libertad de las personas y al derecho al que se les declare inocentes. Solamente bastaba que el irresponsable no cumplía con la obligación y pues se sentaba la razón de tal particular y se ordenaba la detención del uno y de los otros, que por supuesto debían haber sido demandados. Y perdone, el neoconstitucionalismo aceptaba, a través naturalmente de los tratados firmados y en vigencia por nuestro país, aceptaba de alguna manera que el Ecuador, una vez que ha suscrito estos acuerdos, estos acuerdos, la Carta Política ahora vigente aceptaba estas prácticas de también, digamos, optar por las mismas responsabilidades y obviamente por las sanciones y los castigos y las penalizaciones, incluso con cárcel, para las personas que individualmente nada tenían que ver con el potencial ilícito de no cumplir con unos hijos que también pasaban por dramas terribles que ya nos va a explicar seguramente su compañera de tertulia, Margarita Carranco, lo que en el 2009 primaba en la mayor parte de los hogares, llamémosle hogares en semi-orfandad, porque se pelearon los padres, no había un matrimonio de por medio. Estos cuadros también hay que contemplar en el momento preciso. El neoconstitucionalismo, quiero decir, está presente en la Carta Política del Estado y en otras constituciones del resto de países aprueban esto que se inventó en el 2009, si se inventó,
en el Ecuador? Sí, Gonzalo, sabe que la Constitución del Ecuador establece en el artículo 424, ¿sí?, sobre la supremacía de la Constitución y el acoger las disposiciones o normas que el Ecuador haya suscrito con convenios y tratados internacionales. Uno de ellos, por ejemplo, es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que viene desde el año 1969. Y en el artículo 11 nos recuerda que nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. Esta es una obligación contractual, un derecho contractual, entre el padre y la madre y fijado en un puesto por el juez. Entonces, esto ahora se ha advertido, ¿no es cierto?, con el nuevo Código Orgánico General de Procesos, al suprimir en la derogatoria sexta este apremio que existía, se mantuvo, digamos, durante varios años, en que se le envió a la prisión a tantas y tantas abuelas particularmente, que se los acogían con un sentimiento incluso de venganza en contra de la suegra, ¿no es cierto? Te demando a ti, yo sé que no tienes nada, pero como no va a pagar el responsable de tu hijo, te pongo tras la prisión. Esto acontecía y son cientos y algunos miles de personas que han ido a parar en el reclusorio. Entonces, Gonzalo, está bien esta reforma que se haya dado. Además, ¿por qué? Porque se estaba... Pero el nuevo Código de Procedimientos ya le elimina. Exactamente. Está bien, digo que el Código Orgánico General de Procesos ahora, ¿eso lo le parece suprime. a usted bien o mal en función de la responsabilidad que tenemos todos con los chicos que están me refiero está bien en cuanto a los abuelos, a los ascendientes, descendientes, o sea, a los ascendientes, digamos, a los tíos y hermanos. Pero ¿cómo puedo yo negar el derecho de ponerles tras rejas a quien incumple su derecho, como es en el tratante de los padres directos? No a través de esta metodología. Bueno, se continúa, Gonzalo, con el Código Orgánico General de Procesos, se mantiene todavía el apremio personal, como el Código Orgánico de la niñez y adolescencia, en contra de los padres que incumplen la obligación, pues, 2 o más pensiones, solamente los familiares. A ellos ya no pueden ir a la cárcel. Se deja abierta otra posibilidad. Los hermanos, los tíos, ni los abuelos. Y especialmente exactamente, los abuelos. Pero se mantiene el apremio personal en contra del alimentante. Vamos a la otra cara de la medalla. Ahí está Margarita. ¿Qué piensan ustedes de que ya con esta circunstancia que ha sido eliminada, qué comportamiento, cómo van a cumplir con esta sagrada responsabilidad los padres, o vuelve el statu quo anterior, que consistía en qué, Margarita, de la experiencia de activista social y de derechos humanos que a usted le caracteriza? A ver, detrás de todo este tema legal, histórico que acaba de mencionar mi compañero, hay un drama humano detrás de esto. Y si hablamos desde el principio de la universalidad, de la igualdad de derechos, hay varios actores que están alrededor de este tema de los juicios de alimentos. Están, por un lado, las mujeres, que tienen su derecho a reclamar la atención de sus hijos cuando hay separaciones o sin separaciones, sino simple y llanamente es el hijo el que tiene que estar cuidado por la responsabilidad de padre y madre. Y hay dramas humanos, tenemos el 30% de jefaturas de hogar que están sufriendo todas estas consecuencias y inclusive con una tendencia ascendiente de este porcentaje. Y también tenemos dramas que son los hijos. O sea, sistémicamente, si tú empiezas a ver de todos, desde la etapa del divorcio, desde los juicios de alimentos, yo me alegra muchísimo de que en este nuevo proceso que acaba de mencionar, ya se junta en un solo proceso el tema de alimentos, el tema de visitas y el tema de patria potestad. Porque la separación era un tormento, eran juicios por cada uno de los lados, entonces tenían que, tanto la madre como el padre, etcétera, etcétera, y en esta escena los niños, en ese drama humano, los niños tenían que pagar estas discusiones y estos conflictos que se provocaban alrededor del juicio de alimentos por un lado, de tiempo, de abogados, de recursos, y veamos a la gente que no tiene recursos, cómo lo hace. La Defensoría Pública, digamos, tiene cierta capacidad, pero no todos pueden abarrotada con este tema. Inclusive, en las estadísticas de la Defensoría Pública, el más alto índice de atención o de búsqueda tiene que ver con familia.
y tiene que ver con el tema de juicios de alimentos y el tema de visitas. Entonces se mezclaban estas cosas. Tema de alimentos, si te doy y me da la visita y luego la visita una vez a la semana, etcétera. Todo esto ha tenido que sufrir Ahora, los niños, estas visitas. ¿Cómo quedó en el Código de Procedimiento reformado? Lo que acaba de mencionar es que entre en un solo proceso, no varios procesos por separado. Sí. Y eso ayuda muchísimo Explíquele a la ciudadanía, especialmente a las madres de... Efectivamente, cuando uno inicia una causa... Ya le devuelvo la palabra. Por alimentos, regulación de visitas, custodia y tenencia, lo hace en un solo proceso, ¿no es cierto? Una sola sustanciación, que antes tenía 2 audiencias, hoy se somete a una sola, un proceso sumario en el que el juez lo divide, por supuesto, en 2 partes. La primera, que es la de saneamiento, de anunciación de pruebas o de conciliación, porque puede terminar ahí el problema y no ir a la segunda fase, que sería ya... ¿En qué consiste de conciliación? Sí, de conciliación. Entonces, nos ponemos de acuerdo en que, bueno, tú me reclamas $100 de pensión y yo te ofrezco 80, por decirte. Mediemos. Ya, entonces llegamos a los 90 y se acabó el problema. Eso tiene que ser notificado aprobado por el juez, porque es en presencia del juez. Y el juez, pues, dicta su resolución, que por supuesto no son sentencias las que dictan los jueces en cuestiones de alimentos, no, nunca. Son resoluciones que dictan. Entonces, si le dice, yo te puedo dar 30, imagínese. El juez puede objetar, así la señora acepte, por dignidad, por lo que sea, ¿no? El juez nunca puede desconocer el tenor literal de la ley. Existen parámetros de fijación mínimos, ¿no es cierto?, fijados y que están como reglamentos dentro del mismo Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Un básico no puede ser rebajado. Si el básico hoy está de $104, por ejemplo, de fijación para un menor de edad que no tenga sus padres mayor beneficios económicos, pues no puede tampoco aceptar que sean 80, 70. Era simplemente el ejemplo, ¿no es verdad? Entonces, en esta fase de conciliación se puede llegar a un acuerdo. Tú me reclamas entonces 100, pero es como ejemplo. Pero si no nos ponemos de acuerdo, vamos a la segunda fase dentro del mismo proceso, dentro de la misma audiencia, que se remite a la presentación de la prueba, su práctica de las pruebas y sus alegatos, y viene la resolución. Que es apelable, por supuesto, pero con efecto no suspensivo. O sea, tiene que pagar la plata y después dice a que la Corte reconozca esta cuestión. Pero como decía Margarita, efectivamente, ya es un problema que debió ser considerado sin duda ya por los señores legisladores, porque el problema social es grave, Se afectó a los niños, se afectó al cariño de los niños hacia sus ascendientes, ¿no es cierto?, que en muchas ocasiones sus ascendientes, sus abuelos o sus tíos, sus hermanos de los alimentantes, son mucho más filántropos y más cariñosos que los mismos padres, ¿no es cierto? ¿Y por qué tenían que ir a parar tras rejas quienes no disfrutaron de este sentimiento amoroso? Mire usted, son inconsecuencias que grábanse en el problema social. Y entiendo yo, Gonzalo, de que con estas reformas derogatorias y que se han suprimido estas disposiciones, particularmente sobre la multiplicidad de las acciones, sobre los apremios y un solo procedimiento, está bien. Yo sé que va a causar una serie de inconvenientes y problemas por la congestión procesal que se va a dar, indudablemente. Habrá que esperar un poco de tiempo sobre estos particulares. Claro. Margarita, le devuelvo el uso de la palabra. Entonces, aquí hay un montón de relaciones que acaba justamente de decir. ¿Cómo es posible que los abuelos, y estoy de acuerdo con usted, a quienes los nietos aman a sus abuelos, adoran a sus abuelos, que terminen en la prisión por la irresponsabilidad del padre, del hijo de este abuelo o esta abuela? Creo que es lo mejor que se pudo haber hecho, porque no tienen por qué pagar las responsabilidades del hijo que no cumplió y que debería seguir cumpliendo. Esto sucede porque se ha hecho en este país, y no solamente en este país, sino en todo el mundo, se ha buscado la manera de cómo los padres tengan que cumplir con el tema de juicio de alimentos. Y se ha buscado varias formas y que hemos visto que inclusive la misma prisión no ayuda. Yo me acuerdo que cuando fui vicealcaldesa me tocó trabajar el tema de habeas corpus. Y encontramos a una persona que estaba presa por 1 año, un señor de Galápagos que estaba preso aquí en el penal, por 1 año por juicio de alimentos.
Entonces preguntaba, si estoy sin trabajo, ¿cómo le pago? Entonces, y además no hay cadena perpetua para una contravención. Le di la libertad con todos los elementos jurídicos y a partir de eso la Corte Constitucional, con ese precedente que se dio en Quito, lo que pasó es que pasaron de 30 días a 60 días máximo. Sin embargo, nosotros hicimos todas las posibilidades. Digo, nosotros cuando hablamos de nosotros hablamos del movimiento de mujeres. Yo soy feminista, como ustedes saben, luchando por el tema de los derechos de las mujeres, por el tema de las pensiones, para que esto se diera, que se dé un elemento como la mediación, para que dentro del centro de detención provisional haya mediación y se pueda lograr cumplir, porque preso no podía cumplir, no tenía los recursos. Entonces, se tiene que buscar la manera para garantizar a esos niños que son un grupo de atención prioritaria, al igual que los abuelos, si son un grupo de atención prioritaria, ahorita sí estamos cumpliendo con la Constitución de protección a los abuelos, quitándole esta responsabilidad. Pero también los niños tienen esa responsabilidad, pero también el tema del afecto es un derecho. Y el afecto es un derecho y está mezclado con estos juicios de visitas que sí le doy que visite, sino Pobres un día a la niños. semana. Los niños los adultos no tienen que mezclar sus conflictos con los niños. Tienen que estar aparte el afecto que tiene por el padre y la madre, y peor aún en las visitas logran manipular los elementos, los sentimientos. El sentimiento de culpa de 7 a 10 años debe ser terrible. Por mi culpa, mi abuelita está en la cárcel. Pero también el elemento de que la madre tenga que buscarle para meterle preso al padre, los hijos no entienden eso, y entonces el padre preso para que pague los alimentos y empiezan unos conflictos emocionales de los hijos con los padres. Así es. Entonces, por lo tanto, yo creo que el tema jurídico, mientras menos engorroso, mientras más humano sea, mientras más cercano a la cotidianidad de las personas, habrá menos conflicto. Que los hombres cumplan con el tema del juicio de alimentos, que se haga una investigación exacta de cuántos son los ingresos, porque ahí es cuando también hay manipulación de que está pagando una pensión que no es acorde al ingreso económico que tiene el padre. Y también saber cuáles son las responsabilidades de la madre. Cuando hay jefaturas de hogar y cuando está dedicada exclusivamente al trabajo, digamos, del cuidado del niño, ahí es un panorama. Pero cuando la madre trabaja y el padre trabaja, ahí es otro panorama. ¿Cómo lograr la igualdad en esos panoramas? De tal manera que mis dos invitados juzgan que no es procedente que por irresponsabilidad de determinados alimentantes se les haya sometido a prisión a los tíos, a los hermanos y a los abuelos. Por Ustedes supuesto. están en franca coincidencia. Ahora, este código en plena vigencia continúa manteniendo que los jueces dicten apremio, o sea, prisión por deudas de alimentarse a los abuelos, tíos y hermanos, aunque estoy reiterando la misma circunstancia. No. ¿Hay alguna variante? Ya no, Gonzalo, solamente sobre el alimentante principal, Ya. o los alimentantes principales, porque puede darse el caso que también sea demandada la madre, el niño, ¿no es cierto? Claro. O el padre. ¿Por Y qué entonces- puede ser demandada la madre? Porque Los entrega- teléfonos 2523-290, 2523-290, 2559-555, 2559-555, perdón, a las órdenes de ustedes. Le escuchábamos, doctor Silva. ¿Por qué puede ser demandada la madre? Porque ha entregado la custodia o la tenencia del niño, o sea, de su hijo, a su padre. Entonces el padre está también en la potestad legal de acudir ante un juez y reclamar el derecho de alimentos que debe imponérsele a la madre en favor del niño que él está cuidando o él está protegiendo. Claro, es Y el si no principio de cumple, igualdad. también se va a la cárcel. Yo tuve un caso hace muchos años que envié y salió me dijeron Esto hasta sí vela es verde nuevo porque para le mí. mandé a la cárcel a una señora que Claro. incumplió. Claro, era una matrona que tenía mucho dinero, que le dejó al padre el cuidado de su niño, pues no Ya pagó los me- alimentos. Ya se me fue a la cárcel. imagino, Ya. pero usted le enchuró ahí. Fue nada agradable. Pero mire, Gonzalo, lo que decía Margarita, efectivamente, hay que buscar o hay que aprobar o avalar de que las leyes, mientras más sencillas, son mucho más sabias. De que lo que se busca afanosamente a una persona que reclama un derecho violado es que haya
celeridad en su problema, ¿cierto? Que haya eficiencia y eficacia en las resoluciones. Y sobre todo también la baratura, ¿no es cierto? Porque son baratura. O sea, que no le cueste tanto dinero, ¿no es verdad? Pero tampoco puedo estar de acuerdo con todo lo que está aquí. Cuando, por escrito en el Código Orgánico General de Procesos, se manifiesta que para la cuestión de alimentos, como para otros reclamos, no se requiere la presencia de un abogado o la intervención de un abogado. Eso es un desplazamiento insensato, ofensivo, grosero en contra de los abogados. Rodrigo está en línea. Un buen día. Carlos Medina, señor doctor. Buenos días, estimado licenciado Gonzalo Rosero. Buenos días, estimado doctor Gonzalo Silva. Y buenos días, la licenciada o doctora Margarita Carranco. He solicitado yo, se me permite exponer mi punto de vista muy brevemente y con el respeto a ustedes, porque soy un padre al que se le incrementó las pensiones. Lógicamente las pensiones las cumplía, pero lógicamente cuando se las incrementó se desconoció, se quiso desconocer inclusive 15 años de aportes. Tuve que sacar todos los pagos que el seguro me había descontado, es decir, todos los euros que el seguro me había descontado por 15 años para demostrar que se había cumplido. Bueno, el asunto no es ese ahora. ¿Le querían demandar o le exigían que usted les compense por no haber estado presente con su obligación económica durante 15 años? Y usted tuvo que recurrir a las correspondientes autoridades de archivos para rescatar que usted sí había cumplido con esa obligación. Número uno, es una experiencia suya. Pero ¿cuál es la consulta de fondo? Además, Gonzalo, yo había tenido una relación excelente con mi hijo, al cual desde hace 3 años se le impide inclusive hacer una llamada. Hay un famoso video argentino, se llama, no es video, es una grabación, una denuncia y un seguimiento que se hace a los hijos de padres separados. Se llama Borrando a Papá, donde se intenta anular la figura paterna. Se ha cosificado, el padre es una cosa y se ha monetarizado la relación, Gonzalo. Es decir, si no pagas, no ves, y aún pagando tampoco te ves. Al padre que no paga va preso. Para la madre que incumple la obligación de mantener la relación del hijo con el padre o la hija con el padre, no le ocurre nada. Por más que haya sentencias en favor de la visita de la relación padres-hijos, no ocurre nada. Y por último, Gonzalo, el padre aporta biológica, psicológica y socialmente en la formación de los individuos. Por más feminismo que haya, si acaso que la figura paterna se la puede borrar. Es imposible, Gonzalo. Somos seres humanos con sexo complementario, de cuya normal relación nacen los hijos. ¿A usted no le permiten ver a su hijo? Minado. No sé si me escuchó. ¿A usted le prohíben, le dificultan ver a su hijo? Dificultan, pero además manipulan la mente de los hijos, Gonzalo. No soy yo el único caso. Es decir, el hijo se vuelve en contra del padre y se aleja del padre y se borra la figura del padre, Gonzalo. Algo que no es correcto, Gonzalo. Que hay padres que incumplen, lo hay, pero también hay madres que incumplen, Gonzalo. Hay madres que usufructúan de esa condición. Hay madres que viven de una pensión como reinas y padres que tienen que, lógicamente, sacrificarse porque al padre no le toman en cuenta si tiene que arrendar, si tiene que transportarse, si tiene que comer, nada. Sobre lo que gana, le caen con 47 o algo así %, Gonzalo. Ok, sí. Margarita, ten la bondad. A ver, cuando dijo el feminismo, yo soy feminista, pero tengo dentro de mi cabeza el principio de igualdad y sobre todo creo en el tema sistémico. La fuerza del padre y de la madre
son dos elementos fundamentales para el crecimiento del hijo. El hijo no puede crecer sin la fuerza, el cariño y el afecto. Por eso dije, aquí hay un derecho que se vulnera permanentemente, que es el derecho al afecto, el derecho al cariño. Los hijos necesitan y requieren de la fuerza del padre y de la madre. Si no tiene la fuerza del padre, solamente de la madre, ese hijo tiene dificultades de tener éxito en la vida. Por lo tanto, no tiene que mezclarse el tema jurídico, el tema legal, con el tema de las emociones y los sentimientos. Tiene que estar, digamos, pendiente y preocupado también los jueces cuando dictaminan sentencia, hacer un seguimiento de que el tema del afecto no sea, digamos, aquí destrozado. Y la manipulación no es solamente del lado de las madres, del lado de los padres también. Muchas veces, muchas madres no quieren dejar a sus hijos que vayan en el tema de las visitas, porque regresan los niños o los adolescentes en otras condiciones. O sea, es de lado y lado. Aquí hay responsabilidades, por lo tanto, aquí es un mensaje para los padres y las madres que están en estas circunstancias. No mezclen no mezclen los temas jurídicos, judiciales con los sentimientos y las emociones. Solo así no habrá conflicto en el tema de que los hijos puedan visitar. Y además, cuando los hijos ya son grandes, también deberían tomar los jueces las decisiones que los hijos quieran, no los jueces decidir sobre las emociones. Hay jueces parcializados en mayor grado, en mayor número en este tipo de juzgamientos o de tribunales. Le pregunto al abogado, Gonzalo Silva. No creo que exista una parcialización. Porque dicen que se parcializan más con las damas, con las madres. Bueno, es que la madre acude a reclamar un derecho violado en razón de que la partida de nacimiento y que el padre de que el padre es la persona demandada y que no ha pasado los alimentos, se fija de acuerdo a la tabla una pensión, se ponen de acuerdo y se soluciona, o no se ponen de acuerdo y vamos al proceso. Pero lo que decía el reconocido psiquiatra es el doctor Carlos Medina, por supuesto. Es la preocupación de miles de ciudadanos que no obstante tener en resolución la custodia y tenencia uno de los padres y haberse también en resolución dispuesto la regulación de visitas, estas no se cumplen, porque hay presión o fricciones entre los unos y los otros. ¿Y cuál es el único perdedor de este problema? Es el niño, claro. ¿No es cierto? Porque el niño va con afecto a verle a su padre y regresa con la preocupación de que ¿qué me va a decir mi mamá? O mis tíos o mis abuelos. ¿Qué te dijo? ¿Cómo te trató? ¿Te dio de comer o no te dio de comer? O le mandan con los zapatos ya destruidos, ya viéndose los deditos de los pies y la ropa raída, destruida, para que el padre se dé cuenta cómo está viviendo su hijo, ¿no es cierto? Y el padre preocupado, para que la gente no hable mal de él, va inmediatamente a un centro comercial a vestirle al niño. Son problemas sociales, Gonzalo, que deben ser analizados por quienes... Tienen un envoltorio pasional también. Por supuesto. Entonces, cuando esto no se procesa, la regulación de visitas que ha sido determinada por los jueces, pues se puede acudir, dice, y el mismo código así lo establece, a un requerimiento que la policía inclusive colabora para que se le entregue, vea el término, entregue al niño cuando éste ha sido para la regulación de visitas establecido. Rodrigo, tú tienes la palabra. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. La consulta es la siguiente. El obligado por alimentos debe viajar al exterior y deja un garante aquí en el país. ¿Qué pasa con el garante? ¿Se elimina con la nueva ley? Doctor Silva. Continúa el garante. Continúa con las obligaciones. Por eso existe garantías reales y garantías personales. ¿Cierto? Pero la garantía personal es que no puede salir el alimentante si no presenta una garantía real suficiente. ¿No es cierto? Esa garantía es económica. Se está debiendo, si es que a él le imponen una aplicación de $600 y su padre se presenta como garante que no tiene $2, ¿cómo le puede el juez conceder ese derecho? ¿No es cierto? Tiene que presentar una garantía económica suficiente y los jueces sí acreditan ese derecho. Rodrigo, ¿tú eres garante? Ya sé. Sí. Bueno, ¿tienen alguna otra llamada por ahí? Compañero.
Paola. ¿Cómo está Paola? Bien, muchas gracias. Buenos días. Yo quería hacer una consulta. ¿Cómo determinan los jueces la pensión alimenticia si el padre del menor tiene sus bienes y la cuestión económica a nombre de terceros, que no son ni siquiera familia? Y la segunda pregunta es, ¿cómo fijan los jueces las visitas de un niño menor de 5 años? Porque yo tengo temor de que el padre de mi hija se lleve a la niña que todavía es indefensa cuando él tiene otros hijos ya grandes de un primer matrimonio. Entonces tengo ese miedo de que algo le suceda a la niña porque han tenido algunos conflictos. Muchas gracias. Interesante, ¿no? Sí, ese es un caso evidente. Los jueces tienen esta potestad de decidir sobre la regulación de visitas y analizan, y bien, después de un análisis que efectúan del servicio social, hasta qué edad pueden concederle al niño que vaya a su padre a visitarle y se quede los sábados y domingos, o abiertas las visitas, o solamente una vez cada 15 días o cada 3 semanas, etcétera. Esas son ya regulaciones que se establecen a través de informes y que solamente los jueces deciden. No hay preocupación para la señora respecto a este particular. Sobre el que simulan los bienes. Sí, indudablemente, porque lo que el juez única y exclusivamente se fija para la resolución y la prueba que le han apostado. Esto tiene el señor, nada más, y en base de esto le fijo. Pero hay otras alternativas que ya con consulta extra se puede definir qué es lo que puede hacer la señora. Sí, esa ya... Y hay que tarifarla, pues, ¿no? Por supuesto. Con el 14. Y además con el 14 del IVA. Odila, bienvenida. Buenos días. Felicito por este programa y les pido que me den una aclaración para mi inquietud que tengo como madre que soy. Tengo el problema de mi hijo que tiene un niño y la madre siempre trata de cogerle preso. Pero a mi hijo le despiden de los trabajos. Ahora trabajaba en una empresa y por el problema de la costa les mandaron a 16 compañeros. Él se queda sin trabajo, pero la señora no entiende eso. ¿Cómo se puede hacer? Lo que pido a las autoridades, al gobierno, a la asamblea, a los señores de la asamblea, que den trabajo a estos padres responsables, pero que no tienen trabajo para mantener y cumplir con las obligaciones con sus hijos. Esa es mi inquietud. Muy bien, señora Odila. Margarita, ¿nos puedes ayudar con este caso? El tema es que si no tienen trabajo, por eso digo, tiene que haber un análisis de los jueces cuando hay el tema de las pensiones y hacer un análisis de si está con trabajo y si tiene los bienes, y porque a veces los bienes los ponen a nombre de terceros justamente para no tener responsabilidades. Y en base a ese análisis hacer que esta pensión se la pueda dar, pero en caso de ausencia, ahí más bien jurídicamente tendría que contestar, si se queda sin trabajo, ¿cuál es la salida? Porque si no tiene trabajo, ¿cómo paga esa pensión? Entonces ahí habría que ver qué es lo que se debería hacer. Entonces, yo colaboro con lo que decía Margarita. Mire, la preocupación de la señora. Si existe un apremio y lo envían a la cárcel al señor, mire usted, ¿de dónde va a pagar este alimentante el derecho del niño si no tiene trabajo? Entonces se creó lo que estamos manifestando aquí, es un problema social que debe ser advertido también. ¿Por qué no pensar, y algo dijeron en algún momento, creo que la señora ministra de Justicia, pero no se ha concretado sin duda sobre este particular, a de que se brinde la posibilidad de que el Estado, con sus estamentos del Estado, suscriba convenios, a saber, la Federación Deportivas, que no son parte del Estado, con el municipio, con los consejos provinciales, con los ministerios de carreteras. ¿Para qué los convenios? Para que se les brinde trabajo a las personas y no se les mantenga privadas de la libertad 30 días, 15 días, o 60 días, o hasta 180 días que prevé la ley, y puedan estos recibir un salario, que ese salario se pignore en beneficio de la acreedora que se constituiría la madre del niño. Es una alternativa que se podría brindar. Sí, indudablemente. Pero eso habría que legislarse, pero ¿no? la preocupación de la señora también es, bueno, solo a él le demandan. Claro que sí. A esto es lo que el sentimiento de venganza que yo he hablado, y esto es un error. Porque la señora madre, a sabiendas de que el padre no tiene trabajo, ella también podría acudir a hacerle extensivo
los derechos de alimentos, pero no de cárcel, a sus ascendientes, o sea, a sus abuelos y a sus tíos. Sí puede esto hacerlo, pero no mirando o pensando en que te voy a mandar a la cárcel mañana. No como vendetta, no como un castigo de pareja. Exactamente, es lo que hay que evitar, ¿cierto? ¿Tú qué opinas, Margarita? Mira, yo tuve una experiencia en justamente sobre estos sentimientos contrarios, porque cuando no hay equilibrio emocional, tú lo único que quieres es vengarte. Pasión. Cuando estuve yo en la vicealcaldía y cuando se dio la libertad de esta persona de Galápagos que yo le mencioné, vinieron a pedir habeas corpus más hombres que estaban en estas mismas circunstancias. Uh-huh. Y por supuesto, algunos de ellos estaban en la razón y tuve que darles la libertad. Y claro, las 2, 3 madres de familia llegaron a mi oficina y me dijeron que soy me insultaron, me dijeron que cómo es posible que yo esté haciendo eso, que estoy contra los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces yo le había dicho a una de las señoras, le digo, pero usted cree que meterlo preso está logrando que usted... Dice, ya lo he metido preso 5 veces y no me importa y lo meteré todas las veces que sean porque no me importa que se pudre en la cárcel. Entonces yo le decía, usted está odiando, y el niño estaba su hijo cercano y se puso a llorar. Ese rato le digo, mire, usted ni siquiera se está dando cuenta del sentimiento de este niño. Entonces, tienen que pensar que cuál es el objetivo real, vengarse del padre o realmente tener los recursos para que su hijo esté en mejores condiciones. Entonces yo siempre en este tema, a pesar de que yo soy una luchadora por los derechos de las mujeres, lucho por los principios de igualdad. Entonces hay casos mayoritarios de hombres que realmente no son responsables y que buscan la manera de no pagar. Y hay casos en los cuales los hombres son responsables. Y tuve un caso igualmente en habeas corpus. De un señor que llevó a un hijo de 15 años, me acuerdo, y 2 adultos, hijos. Y entonces yo le dije, usted no puede utilizar a su hijo de 15 años porque no se puede utilizar a los chicos. Y este chico salió dice, verá señora, lo único que le quiero decir es que hay buenas madres, pero también mi madre no nos tiene a nosotros y está pidiendo que le dé la pensión a mi padre cuando mi padre es el que nos está cuidando. Por lo tanto, quiero dejarle diciendo eso. Ese chico adolescente me dejó a mí y yo me quedé pasmada. Entonces digo, la gran mayoría en porcentaje de hombres no están cumpliendo y por eso es que hay que luchar por los derechos de las mujeres. Pero también hay mujeres que en el tema de los juicios de alimentos se produce una serie de elementos de venganzas, de rabias, de rencores que no ayudan para nada. Por lo tanto, el equilibrio de los dos, el equilibrio de las emociones de padre y madre ayudan a los hijos, porque las historias se repiten sistémicamente. Cuando ese hijo sea más grande, va a ser lo mismo que el padre, porque no está sanado, porque lo naturaliza, que así son las cosas y así hay que arreglar las cosas. Por lo tanto, creo que el equilibrio, la sanación, el tema de atención terapéutica, los dos tienen que estar bien. No mezclen los adultos las cosas con los niños y los adolescentes, porque el futuro de ellos es el que está en peligro. Pero ahí entonces Dios debe iluminar, más que Dios, la sociedad y la ética debe, digamos, dirigir la actitud de un juez, las acciones de un juez, porque yo me pregunto en este momento, doctor Silva, entiendo que el Consejo de la Judicatura ejercitará y debe ejercitar para varias ramificaciones de judicaturas una especie de fiscalización más o menos temporal. ¿Quién está investigando, quién está evaluando la forma como el juez en los juzgados de menores, que parece que allí se dan este tipo de casos, son visitados, son evaluados estos juzgados por la judicatura? Qué buena pregunta para el doctor Yal. Yo creo que no ha de tener respuesta, o sí tendrá. ¿Qué opina el doctor Silva? No, sí tiene respuesta, porque de verdad que sí se efectúa un análisis, un inventario sobre las causas que tienen. Los jueces se preocupan de actuar con la debida prudencia en todas las sustanciaciones y resoluciones, pues acuden generalmente, y así deben hacerlo, a la sana crítica, esto es, a la lógica jurídica, a la experiencia que ellos tienen y al sentido común que deben aplicar, pero para su resolución siempre tienen que estar acordes con el razonamiento, con la fundamentación y con la motivación. Sí,
Yo dije, Gonzalo, y esto es importante manifestar, de que es verdad, se debe mantener el apremio personal en contra de los padres o de los alimentantes directos que han incumplido o incumplen esta obligación alimenticia. Sin embargo, Gonzalo, estamos en otra época y las leyes tienen que estar acordes a la época cronológica en la que nos encontramos y a la circunscripción territorial en la que se implementan los estudios, o sea, estas leyes. Ya venimos discutiendo, decimos, que desde 1946 se analiza la posibilidad de que se suprima esta prisión por deudas, que consta desde la Constitución del 46 referida. Y así se han manifestado tanto jurisconsultos brillantes como publicistas que creen que los rutineros deben suprimir estas disposiciones, porque es un retroceso, repito, a la civilidad y es un atentado al sagrado principio de la libertad, más allá de la obligación que tienen y están en la obligación de cumplir quienes han sido demandados por cumplir con esta obligación. Hola, Jenny. Jenny, ten la bondad. Buenos días, Gonzalito. Felicitándole realmente por su excelente programa. Soy fiel oyente de usted. Básicamente solamente las personas que vivimos esta situación de madres que los esposos nos van abandonando, podemos hablar. Yo he tenido cuantas veces que irle a coger al padre de mis hijos en otras ciudades, enferma, porque yo soy padre y madre. Y me duele mucho escuchar que dicen que muchas mujeres hacemos negocio. Son 10 años, Gonzalito, que no me han subido un centavo de pensión. Él se divorció de mí y puso a nombre de la conviviente. En la actualidad tienen un camión del año en una cooperativa de transportes, camión pesado. Me he acudido cuantas veces a ver si puedo hacer algo para que le suban algo de pensión, pero lo que me han dicho los jueces es que no se puede hacer absolutamente nada. Imagínese 10 años con una pensión de $100, que hay que irle a coger preso en otra ciudad, gastando, pidiendo prestado. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿ha cambiado algo las leyes en este país? Absolutamente no. Uno tiene que coger abogado para ir a hacer una liquidación, lo que se demora casi un mes, viendo malas caras muchas veces, porque uno pide de la manera más, que sean más efectivos ellos para acelerar el proceso. Somos mujeres que muchas veces vivimos arrendando. En mi caso, yo vivo arrendando sola en una ciudad. Entonces, yo no sé cómo podrían hacer. En la actualidad, yo en el mes de febrero en el mes de enero, tuve que ir a Sucúa, básicamente, a cogerle preso a esta señora. Fui por 2 veces, recién operada, porque no teníamos ni para la comida, porque yo no podía trabajar, porque igual soy vendedora ambulante. A la segunda vez, recién pude a este señor cogerle preso. Gasté $100. Imagínense. Realmente yo no sé cómo es posible vivir así. Y si quieren quitar de la justicia que no se les coja presos, yo creo que sería peor para muchas madres de familia. Margarita. Sí, el drama de Jenny es un drama que lo tenemos miles y miles en todo el país. Y es doloroso, y hay casos mucho más dolorosos. Por eso el tema del apremio personal es justo por esta lacerante abandono permanente de los padres.
Mientras no hay otra alternativa, el apremio personal, porque esto no pertenece al derecho penal, sino más bien al contrario, es un apremio personal, es una contravención. Por lo tanto, tiene que seguir habiendo este tipo de, digamos, de apremio personal mientras no encontremos una salida, porque es la única manera de presionar a que aprendan a ser responsables. Sí. Las jefaturas de hogar van creciendo, las mujeres sufren, este es un drama. Hay muchas mujeres que inclusive deciden ya no seguir, ya se acabó, ya no quiero seguir juicio, y viven en las peores condiciones, y los padres ni siquiera saben que las consecuencias de ese abandono es que los hijos no tengan, se quedan sin estudiar, están en el tema de drogas, están en sistema de pandillas, etcétera, y esas responsabilidades, el padre si trajo hijos al mundo, tiene que ser responsable de asumir esa responsabilidad como padres. De lo contrario, yo no podría vivir si fuera hombre, si fuera padre, sabiendo que mi hijo no tiene nada que comer y me hago más encima de otra responsabilidad y otra responsabilidad. O sea, hay hombres que tienen varias responsabilidades y no toman en cuenta que en cada responsabilidad tienen hijos que van dejando. Uno dice, Dios mío, tiene dos acá, son 6, y las pensiones debería de tenerles para los 6. No hay responsabilidad. Por lo tanto, el tema del apremio personal es una necesidad mientras no hay otra alternativa. Gonzalo Silva. Sí, coincido con Margarita en estos. He manifestado de que señor Bache, hay alternativas que se deben buscar, indudablemente, y para esto deben reunirse todos los encargados de esta misión, ¿no es cierto? Los únicos hacedores de las leyes son los legisladores, y ellos deben dar pues las pautas a toda esta situación, ¿cierto? Es un problema social, Gonzalo, y los problemas sociales no se eliminan, no se derogan, no se suprimen, ni se solucionan, sino es mediante planes de transformación sobre el problema social y en particular sobre el problema de los niños, que son, digo yo, los únicos desventajados de estos hechos. Bueno, yo les agradezco muchísimo por la generosa presencia. Es un tema múltiple, ¿no? Muy complejo. Y los dramas y las historias pueden llenar espacios gigantescos de atención incluso, porque casi tienen los mismos ribetes, las mismas características, los perfiles de la angustia, del sufrimiento, especialmente de las madres, que tienen que cumplir porque viven con ellos. La mayor parte de los chicos y las niñas viven con ellas. Es madre. Y entonces, ojalá en este Día del Padre, todos los elementos y actores de una familia frustrada, de una familia descompuesta, irregular o incompleta, apunten a la responsabilidad. Y también a la queja, porque en el otro lado, también en la otra cara de la medalla, también hay circunstancias que no están bien que sean practicadas, a veces hasta con viveza criolla, como que se trataran de los enemigos más acérrimos que hayan tenido en la vida. Alguna vez se amaron, y por eso ese resultado de ese hijo que no tiene la culpa de nada. En fin, digo, hay historias y hay historias. Muchas gracias, Margarita, muchas gracias, doctor Silva. Usted tan amable siempre con nosotros. Gracias por su invitación, Gonzalo. Gracias. Estamos buscando la verdad.